De forma oficial les doy la bienvenida a todos y todas. Y por parte del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, quiero agradecerles el que nos estén acompañando en esta tarde en nuestra plática, como pueden ver aquí, flujo de efectivo, gasolina para tu emprendimiento. Para quienes no nos conocen, el IJALTI tiene como objetivo el fomentar e impulsar el desarrollo y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como también busca el crecimiento del sector. Y bueno, una disculpa, me presento. Yo soy Ariadna Ramírez y los estaré acompañando el día de hoy durante la plática. Dicho esto, quiero sugerirles el mantener cerrados tanto sus micrófonos como mantener sus cámaras apagadas. Esto para permitir que haya una mejor fluidez durante la plática. Y en cuanto a preguntas, queremos invitarlos a que las hagan a través del chat y a lo largo de la plática yo se los estaré comunicando a Agustín, nuestro speaker. Entonces, pues bueno, conforme vayamos avanzando, ustedes pueden hacer preguntas y se las iré haciendo de su conocimiento a Agustín. Y bueno, sin más, quiero darle ahora sí la bienvenida a nuestro speaker, Agustín Zambrano, quien es emprendedor en el sector de tecnología financiera con más de 20 años de experiencia y distintos emprendimientos. Y bueno, a través de esta plática es como nos compartirá sus experiencias propias y de terceros en cuestiones de generación de flujo de efectivo para el emprendimiento. Entonces, Agustín, te quiero dar las gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Sé que va a ser una plática muy interesante, entonces a todas y todos espero que disfruten la charla y sin más, te cedo el micrófono. Adelante, Agustín. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Ali Jalti, por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentó Ari, mi nombre es Agustín Zambrano. Y actualmente, pues, mi emprendimiento, porque finalmente no dejamos de emprender, actual, bueno, sin duda el más exitoso, pues es la compañía SIAC. Nosotros nos dedicamos al tema de tecnología financiera, precisamente, entonces la parte del sector financiero no bancario. Y el motivo de la charla, y agradeciendo nuevamente la invitación, tiene que ver en ese bendito recurso que tenemos que administrar de la mejor manera para que nuestros emprendimientos no solamente nazcan, sobrevivan y crezcan. Y es precisamente cómo administramos nuestros recursos financieros, cómo le damos vigencia, cómo le damos vida, cómo le damos continuidad al flujo de efectivo. Entonces, pues bueno, más que una conferencia, como dice Ari, pues es una charla en donde pues lo que les voy a compartir, pues ahora sí son experiencias, vivencias, tanto propias como de personas cercanas, de gente cercana y que he tenido la oportunidad de conocer en el trayecto de mi vida profesional, y que tiene que ver con eso, cómo le damos sentido, cómo le damos supervivencia a los proyectos cuando lo que necesitamos es precisamente algo que los mantenga a flote antes de hacerlos detonar o hacerlos crecer. Y pues bueno, sin más, me gusta mucho esta frase del señor Roberto. Dice, los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino con educación financiera. Y esto lo podemos extrapolar a muchos niveles, tanto empresariales como personales. Y yo creo que una de las clases que deberíamos de incorporar a nuestro sistema educativo debería ser eso, cómo llevar finanzas personales. Porque en medida en que entendamos cómo funciona el dinero, cómo funciona la generación del dinero, yo creo que en esa mejor medida vamos a saber generarlo, cuidarlo y multiplicarlo. Yo creo que es un buen reto que tenemos como país, como aprendizaje educativo, ¿no? Saber de finanzas personales. Y bueno, pues antes de empezar, pues vamos alineando conceptos, ¿no? ¿Qué es el flujo de efectivo? Y creo que va más allá del concepto tradicional que decimos, pues dinero. Bueno, sí, efectivamente. El dinero que pueda generar una empresa tiene que ver con la capacidad que tiene para crearlo. Entonces, un flujo de efectivo, por definición, es la variación que existe entre las entradas de efectivo y las salidas de efectivo. Y obviamente, pues para hacerlo analítico, pues tenemos que hacerlo acotado en un tiempo determinado. Y me gusta mucho este diagrama porque nos dice, ok, si yo tengo dinero, si yo tengo efectivo, puedo crear, ofrecer, producir
algo, aquí lo denomina como existencias, que después puedo llevar al mercado y ofertarlo, es decir, venderlo, y finalmente, pues cobrar de esas ventas para volver a convertirlo en efectivo y comenzar de nuevo el ciclo. Idealmente, esto debería ser un ciclo positivo, una espiral positiva. Pero ¿qué pasa? Historia de la vida real número 1. Cuando comienzas a producir sin tener realmente certeza de lo que vas a vender, puedes correr el riesgo de producir y no venderlo, obviamente. Si no lo vendes, no lo cobras, y si no lo cobras, pues no lo puedes volver a generar en efectivo. Y te quedaste con un montón de productos o de servicios ahí diseñados y que nunca vio nadie la luz. Entonces estás en una trampa de liquidez. Ahorita vamos a ver un poquito más de estos términos raros financieros a veces. Este indicador del flujo de efectivo nos dice la capacidad que tenemos precisamente de convertir el dinero en disponible. Entonces, esa liquidez se refiere a la oportunidad de tener el efectivo en la mano para poder ejercer con él algo más. Entonces, ¿qué tanta capacidad tiene tu empresa, tu emprendimiento de generar efectivo? Tiene que ver con qué velocidad y qué rapidez tienes, evidentemente, de volverlo a convertir en efectivo. Y aquí pongo el ejemplo muy pues, tangible que a lo mejor estamos viviendo ahorita algunos, ¿no? De repente llegas al cajero, pides que retirar 2,000 pesos y de esos 2,000 pesos te da un billetote de estos espantosos que ahorita nadie quiere, ¿no? El de 1,000 pesos. Y pues tú andas muy contento con tu billete de 1,000 pesos, pero pues vas al súper y no te lo quieren recibir. Vas con el señor de la fruta y no te lo quieren recibir. Vas al Oxxo y no te lo quieren recibir. Entonces, tienes el dinero, pero no tienes liquidez. No puedes intercambiarlo tan rápido para poder seguir consumiendo o generando más efectivo. Algo similar sucede, por ejemplo, con los centenarios. Que la mejor inversión es el oro, que nunca se devalúa, que tiene un valor monetario real, bla, bla, bla. Sí, es correcto. Sí, todo eso es correcto. Pero ¿qué pasa cuando vas y compras tu centenario al banco y te cuesta 26,000 pesos y luego en 2 años quieres ir a venderlo y ¿qué crees? Pues nada más te lo compra el banco. ¿Y qué crees? Lo tienes que traer en una mica, doble cara, perfectamente sellado, que no le haya dado ni luz, ni agua, ni nada, para que normalmente decidan volvértelo a comprar. ¿Y qué crees? Normalmente te lo van a comprar a un precio más bajo. Pero la capacidad de poder intercambiar eso por dinero en efectivo te convierte en que es un elemento que puede generar mucha liquidez muy rápido, lo puedes convertir muy rápido en efectivo, ¿sí? A diferencia de los bonos o a veces de las acciones, que no es tan sencillo. Yo creo que el más claro ejemplo ahorita que estamos viendo todos pues son las cripto, ¿no? Las criptomonedas. Si yo compro bitcoins aquí en México y le mando bitcoins a mi, no sé, cuñado en Estados Unidos, él lo puede convertir de manera inmediata a una transacción electrónica y tener alta liquidez. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos como empresa, como emprendimiento, para hacer crecer ese flujo de efectivo? Yo creo que lo más práctico primero es, para hacerlo crecer, tenemos que identificarlo. Y esto basta con hacer una tablita muy sencilla, que ahorita vamos a mostrar, en donde primero tenemos que saber cuáles son todas nuestras fuentes de ingreso. Y aunque suene un poco ridículo, pero también todo lo que nos cuesta vender, es decir, para generar ese ingreso. Y finalmente, todo lo demás que nos gastamos. Identificar perfectamente bien estas entradas y salidas de dinero nos va a permitir tener visibilidad de la capacidad de generación de efectivo que tenemos, ¿sí? Entonces, nuestros ingresos tenemos que identificar como si fueran pesantes, pues por ventas, por inversiones, por tipos de cambio, por ejemplo, podemos tener diferencial a favor. Nuestros costos de venta pues tienen que ver con los insumos para producir, la materia prima, el tema de empaques o de componentes, ¿sí? Propios o de terceros. Y finalmente, pues nuestros egresos pues, pueden ser de nuestros gastos corrientes, obviamente el pago de impuestos, la nómina o cualquier otro de los gastos que tenemos. Bien. Este es un ejemplito muy sencillo y aquí se les voy a pedir 2 minutitos que nos centremos en entender estos conceptos que acabamos de mencionar ahorita. Y los voy a ir explicando. Primero voy a crear mi flujo de efectivo. Listo. Flujo de caja, cash flow, lo van a encontrar en la literatura financiera de muchos nombres.
Y yo voy a decir que este va a ser mi flujo de caja por 6 meses. Y entonces le digo que yo voy a tener ingresos en el mes 1 de 100 unidades y el precio unitario de cada unidad que hago, botellas, cajas o servicios de consultoría, no sé. La unidad de venta, ¿sí? Por el precio unitario me va a dar el total de mis ingresos. ¿Ok? Posteriormente, producir ese bien, otorgar ese servicio, llevar ese bien o producto o servicio hacia el mercado, me tiene un costo de venta. ¿Sí? En comisiones a vendedores, en logística, en empaque, todo lo demás que ya dijimos. ¿Sí? Y luego, finalmente, pues tengo mis gastos de operación. Tengo nómina, tengo la renta de la oficina virtual o permanente que tengo mi pago de impuestos, es decir, tengo una serie de egresos que obviamente me están llevando a tener esa salida de efectivo de mi emprendimiento. Y hacemos ese ejercicio por los meses subsecuentes. Bien, quiero que nos fijemos en estos numeritos de aquí abajo. Esto es lo que se denomina flujo, que básicamente es el total de ingresos menos el total de egresos. Y aquí tengo un espantoso número negativo. Aquí tengo otro espantoso número negativo. Y así sucesivamente hasta que por fin por acá tengo un número positivo. Esto de aquí abajo, ¿están de acuerdo? Que es dinero que no tengo. ¿Va? Como es, dicen por ahí los financieros, ¿no? ¿Cuál es el dinero más caro? Pues el que no tienes. Dices, ¿quieres saber cuánto vale el dinero? Intenta pedirlo prestado. Y eso es ahí donde nacen esos otros conceptos como la tasa de interés, los anticipos, las comisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita no le vamos a meter más peligro. Vamos a fijarnos en estos números precisamente y específicamente en este número de aquí, que es casualmente, aunque ocurrió en el mes 1, pero puede ocurrir en cualquier mes, el número más negativo que tengo. ¿Sí? Menos 25,000 es el número más negativo que tengo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El número más negativo en un flujo de efectivo se conoce como necesidades de capital de trabajo. Es decir, es el dinero que yo necesito tener, no sé de dónde, pero que necesito tener para hacer realidad este flujo de efectivo. Por lo tanto, para no perder o no quedarme a la mitad de mi proceso de venta, de mi proceso de producción o de mi proceso de egresos, tengo que tener este dinero. Esa necesidad de capital de trabajo la puedo solventar de distintas maneras. Puedo hacer, pues ya saben, ¿no? Las 3F, ¿sí? Obtener ese dinero de la familia, de los amigos o de alguna otra persona. Puedo pedir un crédito, puedo pedir un adelanto de mi producción. Es decir, hay maneras de solventar este déficit, pero lo importante es conocerlo, que sepamos que existe y qué es lo que nos está diciendo ese numerito. ¿Va? Y aquí vienen algunos cambios que a lo mejor los puristas financieros luego me van a criticar, pero bueno, está bien. Entendemos que así funciona. Señores, señoritas, tenemos que hacer un cambio de paradigma en cómo manejamos el dinero. Y la verdad es que, ahora sí que caso de la vida real, y aquí lo pongo, pues en mi empresa lo implementamos, le estoy poniendo por aquí el libro de Mike, que es Michalowicz. Yo le digo Mike Wazowski, para no errarle. En donde te dice la ganancia es primero. Y es un cambio de paradigma bastante interesante. ¿Por qué? La tradición nos dice que, y aquí lo vemos, las ventas menos tus costos es lo que te va a dejar la utilidad. Y entonces en nuestros emprendimientos, y lo entiendo porque desde el fondo de mi corazón lo he vivido al menos en 4 ocasiones en distintos proyectos en más de 20 años en esto, es de que tú digas, en algún momento va a dar dinero para mí. Cuando haya utilidades, entonces veré cuánto me quedo. Cuando tenga ganancias, podré entonces hacer esta reinversión. Y el cambio de paradigma que propone el señor Mike, y que la verdad me costó trabajo entenderlo, quizás no en el tema, ahora sí que lúdico, ¿no? En el tema del texto, sino de cómo lo iba a bajar a mi empresa, cómo lo iba a hacer realidad en mi empresa. De hecho, digo, aquí lo tengo, que es parte de lo que
me gusta consultar de manera frecuente para ver cómo voy, es primero define cuánto quieres ganar. Sí, interesante, ¿verdad? Ve cuántas ventas vas a hacer, réstale lo que quieres ganar y entonces el numerito que te queda, que son el diferencial, deben de ser los costos que debes de, o es el dinero que tienes autorizado para gastar. ¿Me explico? Entonces cambiamos nada más de orden, incluyendo el componente de cuánto quiero ganar desde el principio. Y yo sé que normalmente no lo hacemos así. Otro caso de la vida real es que el emprendedor no debe de ganar dinero hasta que la empresa gane dinero. Ok, entiendo que hay un tema de viabilidad otra vez, pero necesitamos darle vida pues, al ser humano que lo está llevando a cabo. No te estoy diciendo que en el mes uno vayas a ganar un salario de 75,000 pesos. Quizás sí, ojalá sí sea. Pero si no, sí debe de haber ese componente de cuánto es el beneficio que estás llevando tú como emprendedor de tu emprendimiento. Y debe ser desde el mes 1. Y debe de estar considerado como parte de los gastos de operación, como parte de los egresos que se deben de programar para entonces poder incluirte como parte del beneficio del emprendimiento. Porque si no, pasar el valle de la muerte es difícil para la empresa. Ahora imagínense también para el emprendedor. Entonces, este libro hace esa aproximación. Ok, si tú ya sabes más o menos cuánto vas a vender y ya sabes cuánto es lo que quieres ganar, la diferencia de eso es lo que tienes para hacerlo realidad. Oye, es que no me está alcanzando. Pues entonces la fórmula es vende más, pero tus costos ya los tienes definidos. Es una aproximación bastante interesante, pero los invito a que la reflexionen, que la analicen y si la pueden ir implementando, la verdad es que totalmente recomendable. ¿Por qué les digo? Porque nosotros lo implementamos hace ya 2 años, ¿sí? Ya 2 años. Y les puedo decir, digo, sin tampoco ningún empacho ni vergüenza, al contrario, que el 2020, aún y que dejamos de vender nuevos proyectos en nuestro sector, más o menos alrededor de un 25%, incrementamos nuestra rentabilidad en un 20%. Es decir, vendimos menos y ganamos más. Oye, Agustín, pero pues eso es así como que medio loco, ¿no? Pues sí, sí sucede. Cuando te empiezas a fijar en cuánto es lo que tienes para gastar. ¿Ah? Considéralo. Es una buena aproximación. Bueno, como dijimos, dudas y comentarios, pues podemos irlos haciendo ya en el chat y Ari nos hace el favor de compartirlos. Bien. Aquí viene otro tema que evidentemente todos los emprendedores vivimos en mayor o menor medida. Darle viabilidad al proyecto, enamorarse de la idea, verla cristalizarse y empezar a dar sus primeros pasos, pues es como tu hijo, esa es la realidad. Tú lo viste nacer, lo concibiste desde la idea y lo estás llevando a cabo, pero como todo esfuerzo, pues tiene que haber un sacrificio. Y aquí la siguiente pregunta que los invito a reflexionar. Independientemente del grado de madurez de su emprendimiento, si el día de mañana dejaras de recibir dinero por lo que actualmente haces, vendes, produces, transportas, cambias, asesoras, cualesquiera que sea tu emprendimiento, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir? Ojo, tú como emprendimiento y también tú como persona. ¿Cómo andan esos colchoncitos? ¿Cómo andan esas reservas? Esa es una pregunta que deben de hacerse lo más frecuentemente posible. Y otra vez, les comparto desde nuestra experiencia como emprendimiento. Algo que desde el principio mi socio y yo definimos como estrategia de viabilidad del emprendimiento fue cuánto tiempo podemos reconvertirnos en cuánto tiempo nos podríamos reconvertir como negocio. Es decir, si mañana sale una disposición oficial y te dice ya no puede haber software financiero para las OFOMES más que que está poniendo el gobierno y se acabe el mercado y se vuelva un monopolio del gobierno. Entonces nosotros determinamos en su momento que para nosotros reconvertirnos de industria necesitaríamos 90 días. Entonces hemos tenido esa disciplina de que cuando generamos los ingresos,
siempre separamos primero el tema de el dinero que necesitamos para darle viabilidad al emprendimiento. Y a lo mejor antes las cuentas chinas no eran tan raras, ¿no? Simplemente, pues si ganábamos, no sé, 10,000 pesos y necesitábamos 4,000 pesos para tener 3 meses de operaciones, agarrábamos esos 4,000 pesos, los separábamos, ¿cuánto queda? 6,000 pesos, pues estamos al 50%, 3,000 para ti, 3,000 para mí. Pero ojo, asegurábamos la viabilidad del negocio primero, la viabilidad del emprendimiento, y segundo, nos recompensábamos como parte de ese esfuerzo. Digo, al pasar de los años, pues crece la estructura, empezamos a tener colaboradores, empezamos a abrir oficinas, pero el principio siempre fue el mismo. ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir si mañana dejan de pagarte por lo que haces? Y pues orgullosamente les puedo decir que después de 21 años seguimos manteniendo esa política y gracias a esa política en la pandemia, insisto, no solamente no corrimos a nadie, sino que tuvimos uno de nuestros mejores años. Conservamos a la totalidad de nuestro equipo y pues eventualmente, insisto, pues nos fue tan bien que pues acabamos de dar nuestro reparto de utilidades, ¿no? Que por cierto nos fue. Perfecto. Bien, entonces esta es una pregunta de reflexión. Mi recomendación, y más hablando de temas tecnológicos, de emprendimientos tecnológicos, es que sea 3 meses. Ese es realmente el tiempo que considero puede ser bastante bueno para que cualquier emprendimiento tecnológico pueda reconvertirse. ¿Va? Bien, pues como esto lo vamos a hacer muy ágil, muy práctico y ahora sí que voy a consejos de la vida real, voy a hacerles las siguientes recomendaciones basados precisamente en esa experiencia. Recomendación número 1. Si lo que te cuesta vender es mayor que al 50% de tus ingresos, cuesta vender es mayor al 50% de tus ingresos, definitivamente algo no está bien. O sea, no te puede costar llevar al mercado más que producir, fabricar, distribuir, brindar el servicio que estás dando. Ojo, parece muy obvio, pero no lo es tanto. Esto va en función de qué tan identificado tienes tu costo de venta. ¿Ok? Es la primera recomendación. La segunda, si tu costo de operación, es decir, lo que te gastas, es mayor que el 50% de tus ingresos, definitivamente algo no está bien. No, es que ya rentamos el piso 17 de WeWork con las oficinas minimalistas y una módica renta de 150,000 pesos. Ah, pero tenemos el hub de innovación a un lado no, a ver, señores, seamos prácticos, ¿sí? Una cosa es vender esa imagen, que no lo dudo que funcione en algunos casos, pero definitivamente el tema de viabilidad pues tiene que darte para eso. Si estás pagando unas oficinas de 150,000 pesos, pues yo espero que al menos estés generando 1,000,000 al mes. Digo, y se me sigue haciendo muy alto, pero bueno. Entonces, ojo, sus costos de producción y sus costos de operación nunca pueden ser mayores al 50% de la generación de ingresos que tiene. ¿Va? Bien. Recomendación número 3, y esta suena muy obvia, pero me he encontrado bastantes emprendimientos con estas características. No repartas lo que no tienes, ¿sí? Precisamente platicaba con Alex un ratito, ¿no? He tenido la oportunidad de participar en distintas iniciativas de emprendimiento aquí en el ecosistema en Jalisco. He participado como mentor, como evaluador, como jurado. Y entre los proyectos que me ha tocado ver, me ha tocado muchísimo de esos, sobre todo aquellos que tienen ese tinte social, ¿sí? No, es que vamos a crear una fundación y entonces vamos a monetizar con las advertisers que vamos a poner ahí en la app. Y entonces por cada clic vamos a tener 0.0005 centavos que vamos a donar a los niños pobres de Sudáfrica. Y entonces, oye, pero ¿en qué momento vas a llegar a ese punto? ¿Cuánto tienes que generar, o sea, en este caso, ¿no? De tráfico, de clics, de descargas, de cuál es el parámetro que quieras, para poder lograr ese punto 0004. Y tú ya lo estás considerando que lo vas a dar por hecho, evidentemente, ¿no? En Excel todos somos ricos.
pero empiezas a generar y a gastar, que es lo peor, o a repartir, cuando es en el caso de los socios o incluso de las asociaciones o instituciones con las que te relacionas, y empiezas a repartir lo que todavía no tienes generado. Sí, un poco irónico, pero sucede. Entonces, pues no tenemos la vaca y ya andamos repartiendo la leche, ¿no? Entonces, definitivamente, no repartas lo que no tienes. Primero hay que generarlo, primero hay que hacer sustentable, primero hay que consolidarse y entonces ahora sí empezamos a repartir. ¿Sí? Políticas de dividendos también, señores, de repente, ¿no? Primer año nos fue súper bien porque agarramos en nuestro primer proyecto y nos quedaron 100,000 pesos en la caja al final del año. Pues hay que repartirlo, ¿no? Pues fue el esfuerzo de todos. Sí, sí, sí. Perfecto, nos repartimos los 100,000 y empezamos el año 2 sin proyecto y sin dinero. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de provisión de flujo de efectivo, tiene que ver siempre con eso, con esos elementos que nos permitan darle viabilidad a nuestro emprendimiento. Recomendación número 4. Tener un control de flujo de efectivo, sin duda, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Pero ojo, tiene que ir centrado en la capacidad que tienes para generarlo. Otra vez, yo puedo tener mi radiografía o mi hoja de Excel padrísima, así automatizado con macros que me pongan una gráfica de PAI en tiempo real cuando facturo y entra el pago en el banco y me va diciendo mi flujo de efectivo al día. Sí, genial, padrísimo. Ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué te está diciendo ese número? ¿Te está ayudando a tomar decisiones para hacer inversiones? ¿Te está ayudando a decir hay un superávit que podemos reinvertir? ¿Te está ayudando para eventualmente buscar nuevas fuentes de ingreso? O incluso identificar de las fuentes de ingreso cuál pudiera independizarse y empezar a crear su propia historia, su propia independencia de generación de ingresos. Los spin-off que llaman, ¿no? de la industria. Entonces, tener un tablero de esta naturaleza nos va a ayudar a eso, precisamente, a tener mejores decisiones en base a lo que estamos generando realmente como operación. Recomendación número 5. En el flujo de efectivo tenemos que considerar al tercer socio, que normalmente es el que menos pone y el que más cobra. ¿Sí? Señores, señoritas, los impuestos no son suyos. Somos un mecanismo de recolección y de recaudación, obviamente, de enterar al fisco. Todos estamos inmersos en esta economía formal. Digo, al menos que vendas en tianguis y que te paguen en efectivo, pues digo, está bien, pues tienen otros beneficios también. Pero al final del día, financiarse de impuestos es la cosa más cara y espantosa del mundo que existe. Y digo, hay un caso que tampoco no estoy faltando a ninguna ética de negocios al mencionarlo, de una empresa de aquí de Guadalajara muy grande, que creció gracias a las reformas fiscales y entre otras cosas de sus productos y su red de distribuidores, que en su momento tuvo un problema financiero muy fuerte. ¿Sí? Un problema financiero muy fuerte porque por decisiones de negocio y oportunidades que tuvieron en el camino, de evaluaciones que hubo, pues se financiaron con impuestos, con pago de impuestos. Nomás para que se den una idea, a esa empresa le tomó más o menos 5 años salir de esa deuda con el fisco. Entonces, definitivamente, no nos gastemos dinero que no es de nosotros, y menos de los impuestos. Ya lo estamos mencionando desde hace un ratito, pero vale la pena ponerlo como una recomendación así explícita. Incluyan cuánto van a recibir ustedes. Oye, Agustín, pero si apenas estamos sacando para pagar el hosting y a los desarrolladores que salen carísimos ahorita, ¿verdad? O estamos desarrollando nosotros mismos y por eso no estamos teniendo un ingreso adicional. Sí, está bien, se vale, ¿sí? Nada más consideren eso. Tienen que entrar dentro del esquema de remuneración. Si no se incluyen en el esquema de remuneración, nunca va a haber dinero que les alcance. ¿Sí? Entonces, deben de ser parte ustedes de eso de cuánto quieren gastar. Por ejemplo, hace un poquito me tocó evaluar un proyecto ahí en uno de los esquemas de emprendimiento
y me decía, oye, es que yo quiero ganar lo que ganaría yo si estuviera trabajando en mi industria, pues, pero para otra empresa, para cualquier transnacional. Y dije, padrísimo, es un buen reto, pero entonces lo que vas a estar generando por los niveles, obviamente, que tienes tú de demanda y de calidad de tu trabajo, los puestos que tienen tus características, pues vas a estar generando un esquema de autoempleo. Es decir, tu emprendimiento va a trabajar para pagarte nada más a ti. Y está bien, se vale. Pero un emprendimiento pues tiene las características de lo que buscamos es crecer, consolidarlo, crecerlo y evidentemente exponenciarlo. O al menos es, creo yo, parte del ADN del emprendedor. No quieres solamente ser tu propio jefe en un autoempleo en donde digas, pues mira, pues trabajo 16 horas diarias, porque ya saben ustedes, el emprendedor realmente, esa falacia de vas a trabajar el tiempo que tú quieras no existe. No hay atajos, hay que trabajarle y sobre todo al inicio hay que trabajarle muy duro. Pero pues esa parte de que seas demasiado caro para tu emprendimiento, pues le da poca viabilidad en el mediano y largo plazo. En cambio, si haces algo incremental y vas incluyendo que dentro de los costos o los costos o de los egresos, un ajuste gradual de tu percepción, o que la empresa ya como emprendimiento te empieza a pagar algunos de tus gastos, como gasolina, como tu celular, como el internet. Ah, bueno, ya empiezas a tener sentido porque son cosas en las que tú dejas de gastar. ¿Sí? Y entonces tienes un beneficio indirecto de ese sueldo o de ese ingreso consolidado que estás buscando obtener. ¿Sí? Entonces, diseñen, realmente dedíquense un espacio a determinar esa remuneración que quieren como parte de los socios del emprendimiento. Este también ya lo mencionamos, pero también vale la pena ponerlo como parte de blanco y negro. Hay que darle continuidad al proyecto, hay que darle continuidad al negocio. Entonces, hacer ese colchoncito te va a permitir tener esa garantía de reconversión, o también, evidentemente, de decir, tenemos estos nuevos recursos y podemos no solamente continuar, sino ahora incluso diversificar. Entonces, pues eso le va a dar mucho. De aquí te puedes encontrar de muchas maneras. Si ya tienes un grado de madurez lo suficiente, pues lo que puedes hacer es ya, pues no sé, quizás aspirar a rondas de inversionistas, con fondos de capital ángel o ya de procesos de inversión de aceleración. Entonces, hay muchas maneras de darle continuidad al negocio, siempre y cuando, evidentemente, pues, haya bases y esté demostrado de que realmente puedes generar el suficiente flujo de efectivo. ¿Perdón? Ok, quizás ha sido de los aprendizajes más difíciles en mi vida de emprendedor, al menos en 3 proyectos anteriores que tuve. Hay que tener la suficiente madurez, la suficiente tranquilidad emocional para ser imparcial y para ser consciente a la hora de analizar los números. Sí, nadie sabe lo que les ha costado su emprendimiento más que ustedes, esas horas de desvelo, de planes, de búsquedas, de tantas cosas. Pero cuando los números no dan, pues no dan. Y siempre hay que poner esa cota, ese margen de acción y de decir, oye, si las cosas van muy bien, porque en Excel, insisto, todos somos ricos, si van muy bien, pues no hay nada que alegar, ¿no? O sea, cumplieron las metas y las hicimos. Oye, en un escenario a lo mejor conservador, pues podemos omitir algunas cosas y continuar con algunas otras. Pero si ya llego al punto en donde está la señal de la cota mínima, y peor aún, bajo de esa cota, pues es buen momento para replantearse, cambiar el emprendimiento, moverse a otro segmento o a otro tipo de reconversión del mercado, o simplemente pues tener el valor emocional de decir, ok, no se pudo, vamos con lo que aprendimos a empezar otra cosa. ¿Sí? No hay nada más caro que mantener un muerto con vida artificial. Oye, es que ya me prestaron más dinero y con una venta más que cierre en el año voy a poder sacar, perfecto, ¿y de cuánto es tu venta? De 50 millones.
No, o sea, no dudo que quizás por ahí pueda ocurrir la oportunidad de vender ese proyecto de 50 millones. Pero tu capacidad de realización disminuye muchísimo tus posibilidades. ¿Ok? Entonces, sí, es doloroso, es fuerte, pero cuando lo haces en blanco y negro y tienes bien claras esas distintas cotas que te menciono, la verdad es que no es que la decisión sea fácil, pero va a ser más clara al menos. ¿Ok? Ok, este está para mí uno de los hitos, insisto, que ocurrieron cuando leí el libro de aquí de Mike Wazowski, ¿no? ¿Cómo dividir cada peso que entra? Bueno, cada 100 pesos para hacerlo porcentual, ¿verdad? Cada 100 pesos que entran a mi emprendimiento, ¿sí? Y estos, pues son algunos porcentajes que obviamente nosotros estamos aplicando y que ya afinamos después de 2 años, ¿sí? Ahí el libro te propone algunos porcentajes con los cuales puedes iniciar. No son leyes escritas en piedra, no tienes que seguirlos religiosamente, finalmente tú tienes que ir generando las combinaciones del porcentaje que para ti funcionen, ¿sí? En el caso de nosotros, por ejemplo, determinamos que por cada 100 pesos que entren, 20 pesos deben de ser ganancia, sí o sí. ¿Ok? Luego, de esos 100 pesos que entren, 10 pesos deben de ir directo al beneficio a los socios. Luego, estamos estimando que de esos 100 pesos, 20 pesos sea nuestro máximo en el tema del pago de impuestos. Lo que nos deja que nuestra operación no puede ir más allá del 50%. Cuando tú te sientas y analizas estos rubros y empiezas a jugar con esos porcentajes y sobre todo te conviertes en el guardián más fiel de ese cumplimiento de esos porcentajes, créeme que nunca vas a tener problemas de efectivo. Incluso el libro te plantea la idea de que abras distintas cuentas de cheques, que para que cuando lleguen los impuestos los saques a esa cuenta y la compensación de los socios los mandes a esta otra. O sea, sí es. Y entiendo porque tiene un trasfondo de que son los elementos para que seas disciplinado. Si puedes hacerlo, pues es genial. Si no, pues hay que tener la suficiente disciplina para que al menos con un par de cuentas tengas esa facilidad de entender en dónde está el dinero que sí puedes tomar y el dinero que necesitas para operar y el dinero que no es tuyo y que necesitas dárselo a Hacienda. Entonces, crea tu propio mecanismo de distribución. Eso es lo que les recomendaría y créanme, no es sencillo, pero implementarlo vale mucho la pena y los resultados se dan más rápido de lo que piensas. Bueno. Finalmente, y digo, no es sino que quizás la más obvia de todas, pero pues nunca la mencionamos en toda la presentación. No te gastes más de lo que ganas. ¿Sí? Financiarte con impuestos, ya lo habíamos dicho. Financiarte con tarjetas de crédito o con créditos de prestamistas personales, agiotistas o cualquier otro similares, se vuelven deudas interminables. No puedo decir que sean eternas, pero sí te va a costar mucho trabajo reponerte de un esquema negativo donde el financiamiento no lo utilizaste para producir más, sino que lo utilizaste para gastarte. Gastos de operación. Entonces, no gastes más de lo que generas. Esa es una regla de oro personal y evidentemente de empresa. ¿Va? Vamos recapitulando. ¿Sí? En esta charla, pues platicamos de conceptos de efectivo y liquidez, de tus ingresos y tus egresos, de cuánto te cuesta vender, de que si tienes necesidades de capital de trabajo, si tienes ganancias y utilidad y de estos porcentajes de distribución. Me gustaría que nos quedáramos al menos con un concepto nuevo de eso que acabamos de charlar y que realmente busques la oportunidad de cómo llevarlo a tu empresa, identificarlo y seguirlo utilizando. Digo, si están las reglas financieras de, oye, pues, ¿cuál es tu coeficiente de liquidez? ¿No? Pues tu activo en corto plazo entre tu pasivo en corto plazo entre tu activo a corto plazo. Y si es mayor a 1, entonces tienes una liquidez suficiente. Y si es menor a 1, entonces estás más debes más de lo que generas. Sí, o sea,
Desde el punto de vista de razones financieras y estados financieros, pues esos son los números más sofisticados. Pero vámonos a los sencillitos, ¿no? A los ingresos y egresos, a nuestro flujo de efectivo. Allí es donde realmente tienes el poder de decisión sobre qué hacer con ese dinero. Muy bien. Pues hasta aquí la charla. Agradezco su paciencia. Espero que se hayan llevado por lo menos un concepto nuevo, algo útil, algo diferente. Y pues me gustaría dar un pequeño espacio, no sé, Ari, para alguna pregunta, algún comentario, algún reclamo también, digo, se vale. Así, a lo mejor me hubiera dejado la barba, ¿no? Y puesto unos de esos sacos así medios estrafalarios para que luego decirles, están haciendo malas cosas, tiren todo, dedíquense a otra cosa. Pero bueno, no, quise hacerlo más de la vida real. Entonces, ahora sí, a sus órdenes, comentarios, Gracias, dudas. Agustín. Mira, tenemos un comentario por parte de Margarita. Margarita Solís, perdón. Menciona qué clara exposición de los conceptos, pero sobre todo la experiencia. Felicidades, Agustín. Muy ameno como siempre. Muchas gracias. Y por parte de Alex hay una pregunta. ¿Qué recomiendas para que las 3F quieran invertir en tu negocio cuando apenas va creciendo? Es una excelente pregunta y me la han venido a hacer muchos emprendedores y la verdad es que puedo compartirles que exactamente no tengo la respuesta. Y esto es porque algo que digo, si vamos desde los más formales hasta los más informales, es que tienes que demostrarles, número uno, que tú estás casado con el proyecto, que estás convencido y que te vean realmente esa pasión y que la puedas transmitir en confianza, que creas esa confianza hacia el que quiere invertir contigo. Dos, que les cumplas lo que les dices. Si tú dices que vas a tener el MVP en 3 meses, pues que en 3 meses vayas y les digas, mira, aquí está el MVP. ¿Sí? Y que les demuestres que el concepto es financieramente viable. Porque, insisto, en Excel todos somos ricos. Lo que buscamos es, en esa viabilidad, crear confianza. Y la confianza nada más se gana con resultados. Entonces, si vas a las 3F, pues primero enfócate en aquellos en los cuales tú ya tienes por tu persona una relación de confianza y dedícate a cumplirles. Porque luego cuando entras al siguiente nivel, que son los capital semilla, los capital ángel, todos esos, ahí sí ya se van directo a la yugular sobre los números. Entonces, flujo de efectivo va a ser uno de muchas otras cosas que te van a pedir que cumplas. ¿Va? Entonces, confianza y cumplir lo que les ofreces para que inviertan contigo. Gracias, Agustín. Y hay una por parte de Jorge Valdés. Agustín, ¿das algún tipo de consultoría de forma personal, individual en este tema? Sí, la verdad es que tengo la oportunidad y la confianza de varios emprendedores y de algunas empresas en estos temas. Entonces, con todo gusto, claro, podemos charlar. Y si no, pues coordinamos las mentiras para que luego se conviertan en una verdad. Y así, pues todos salimos ganando. Con todo gusto. Ya Ari, pues me da ahí el favor de compartirles los datos de contacto. Sí, claro que sí, es justo lo que estoy respondiendo aquí en el chat. Lo menciono ya aprovechando. Yo a lo largo de la semana les estaré compartiendo un correo en donde les proporcionaré tanto la presentación como una liga de YouTube en donde podrán volver a ver la plática y también les proporcionaré los datos de contacto de Agustín. Entonces, yo les estaré haciendo llegar esta información. Perfectísimo, Ari. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más por ahí? Parece ser que ya no hay más preguntas ni comentarios, Agustín. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la paciencia. Nuevamente, Jalti, gracias por la invitación. Y pues me reitero las órdenes. Somos un ecosistema, todos tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar, compartir aprendizajes, nuevas experiencias, nuevas cosas. Finalmente nos hará crecer a todos. Muy agradecido por la oportunidad. Totalmente. Al contrario, gracias a ti, Agustín. La verdad es que me dejas con muy grandes aprendizajes, que a veces parecen básicos, pero la realidad es que nos hace falta mucho por aprender.
Práctica, práctica. Eso es lo que Sí. tenemos que hacer. Muy bien. Bueno, pues yo cierro oficialmente ya la plática. Nuevamente te agradezco, Agustín, y agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando en esta tarde y pues les deseo que tengan una muy bonita tarde y martes, lo que queda de él. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos.